Bien, buenos días entonces. Vamos a iniciar nuestra clase de cívica. Vamos a hablar del Poder Judicial. Habíamos mencionado que el Estado peruano tiene tres poderes, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo va a representar al presidente. El Poder Legislativo va a representar al Congreso y el Poder Judicial va a representar a los jueces. Cada poder del Estado, cada poder del Estado es autónomo, independiente, ¿no? Y van a buscar administrar justicia, ¿no? Se va a buscar administrar justicia en los diferentes poderes, ¿no? En los diferentes órganos, perdón. Por ejemplo, ¿qué órganos forman parte del Poder Judicial? La Corte Suprema, ¿no? La Corte Superior, los juzgados especializados o mixtos, los juzgados de paz letrado, los juzgados de paz. Entonces, si me preguntaran a mí, ¿cuál es el máximo tribunal de justicia? Yo le voy a decir la Corte Suprema. Luego está la Corte Superior, los juzgados especializados o mixtos, juzgados de paz letrado y juzgados de paz. El presidente de la Corte Suprema es el presidente del Poder Judicial. Es el mismo. ¿Y cuánto tiempo va a estar en la Corte Suprema? 2 años. Entonces, ¿qué es el Poder Judicial? El Poder Judicial entonces es un poder del Estado que se encarga de ¿qué? De administrar justicia según la Constitución y las leyes, ¿no? No puede estar por encima de la Constitución. Nadie puede estar por encima de la Constitución, ni siquiera el presidente. Todos están en función y se rigen a la Constitución política del Perú. Entonces el Poder Judicial se caracteriza por ser autónomo en lo político, administrativo, económico y disciplinario. Los jueces y juezas ejercen sus funciones, ¿no? Con independencia, sujeción a la Constitución y a la ley orgánica. ¿Cómo administra justicia el Poder Judicial? En todo el territorio. Para ello hay órganos, como te dije, que lo ayudan a administrar justicia, ¿no? La Corte Suprema, la Corte Superior, Juzgado de Paz Letrado, Juzgados de Paz, etc. Ellos administran justicia. El derecho consuetudinario. ¿Qué es el derecho consuetudinario? Es un conjunto de leyes o normas aceptadas por la comunidad. Ese es el derecho consuetudinario. Mira. Un conjunto de leyes aceptadas como obligatorias por la comunidad. Órganos jurisdiccionales, ¿no? ¿Cómo administra justicia el Poder Judicial? A través de sus órganos de gobierno, órganos de poder, ¿no? Por eso dice, el Poder Judicial está integrado por órganos que administran justicia en nombre de la nación. ¿Cuáles son los órganos que forman parte de la administración de justicia? La Corte Suprema.
¿Dónde ubicamos a la Corte Suprema? ¿Dónde ubicamos a la Corte Suprema? En la capital del Perú. ¿Dónde ubicamos a las Cortes Superiores? En los distritos judiciales. ¿Dónde encontramos a los juzgados especializados mixtos? En las provincias. ¿Dónde encontramos a los juzgados de paz letrado? En los distritos. ¿Y dónde encontramos a los juzgados de paz? En los centros rurales o centros poblados. Entonces, como puedes observar, los órganos del Poder Judicial tienen un sistema de tipo vertical, ¿no? De la autoridad máxima, que es la Corte Suprema de Justicia, hasta la última autoridad, que son los juzgados de paz. La Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema es el máximo nivel jurisdiccional del Poder Judicial. ¿Dónde administra justicia la Corte Suprema? En Lima. ¿Y cuántos integran la Corte Suprema? 20 jueces. 20 jueces son las personas que integran la Corte Suprema. Está dividida en 3 salas, ¿no? Penal, civil y constitucional. Hay que recordar que el presidente de la Corte Suprema también es presidente del Poder Judicial y es elegido cada 2 años, ¿no? Por los jueces supremos titulares. Las Cortes Superiores, mira, ahí yo vi una foto donde dice Poder Judicial. Corte Superior de Justicia de Lima Norte, ¿no? Entonces, si administra justicia también en las Cortes Superiores, en los diferentes distritos. Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Ventanilla, Lima, Callao. Claro, se administra justicia en los diferentes distritos, ¿no? Callao, Ventanilla, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur. Entonces, las Cortes Superiores administran justicia en estos distritos, ¿no? En los llamados distritos judiciales. Claro, ¿qué son los distritos judiciales? Son subdivisiones territoriales del Perú para efecto de la organización del Poder Judicial. Esos son los distritos judiciales. Subdivisiones territoriales del Perú para efectos de la organización del Poder Judicial. ¿Cuántos integran las Cortes Superiores? 34 distritos judiciales, mira. Ahora está integrado por los llamados jueces superiores. Los juzgados especializados mixtos, ¿no? ¿En qué casos exactos actúan los juzgados especializados o mixtos? Violencia familiar, acción de amparo, procesos penales, accidente de tránsito, derecho alimentario, habeas corpus. Repito, ¿en qué casos se da o administra justicia en los juzgados especializados? Violencia familiar, acción de amparo, procesos penales, accidente de tránsito, conflictos vinculados a un sindicato, etc. Los juzgados especializados están dedicados a juzgar, ¿no? Sobre determinados asuntos, ¿no? En lo penal, laboral y de familia. En esos temas, ¿no? Repito, cualquiera, mira,
violencia familiar, derecho alimentario, procesos penales, etc. Los juzgados de paz letrado. Los juzgados de paz letrado son tribunales de menor competencia. Son tribunales de menor competencia y conforme, al primer escalón de la carrera judicial. ¿Qué temas tocan los juzgados de paz letrado? Omisión de asistencia familiar, demandas de pago, delitos contra el honor, filiación extramatrimonial. En esos casos van a intervenir los juzgados de paz letrado, ¿no? Delitos contra el honor, demandas de pago, apelaciones de fallos de los juzgados, etc. Los juzgados de paz. Los juzgados de paz intervienen en qué aspectos, por ejemplo. Pago de deudas, indemnizaciones, separación de convivientes, usurpación breve, faltas contra la tranquilidad pública, ¿no? Ahí intervienen los juzgados de paz, ¿no? El juzgado de paz va a buscar solucionar un conflicto o controversia mediante el diálogo, mediante la conciliación, pero siempre todo sujeto a la Constitución política del Perú. Todo siempre sujeto a la Constitución política del Perú. El juez de paz. Necesariamente un abogado y juez de paz, no. No necesariamente un abogado y juez de paz. Hay jueces de paz que no son abogados. Entonces acá voy a saber qué requisito necesito para ser juez de paz, ¿no? Por ejemplo, ser peruano de nacimiento, ser mayor de 30 años, residir por más de 3 años continuos en el lugar donde postula, tener una conducta intachable, conocer el castellano, no haber sido condenado, revocado ni destituido, ¿no? En la función pública. ¿Qué funciones cumple un juez de paz? Solucionar conflictos o controversias. ¿Mediante qué, profesor? Mediante el diálogo, mediante la conciliación. O sea, así se da el juez de paz su función, ¿no? Es solucionar conflictos o controversias mediante el diálogo, la conciliación. Principios o derechos del Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, la presunción de inocencia. O sea, nadie puede ser condenado hasta que no se demuestre su culpabilidad. La publicidad en los procesos. El principio no dejar administrar justicia. Tener derecho a comunicarse con un defensor de su elección. La gratuidad en la administración de justicia, ¿no? Y la defensa gratuita, ¿no? Para la persona de escasos recursos. ¿Qué más? Formular análisis y críticas, ¿no? De las resoluciones y sentencias judiciales. Vamos con la primera pregunta, ¿ya? Algunas preguntas las voy a hacer yo, otras las van a hacer ustedes. Primera pregunta. Cruzado, lee la primera pregunta. Cruzado Villafuerte, lee la primera pregunta.
La ley orgánica del Poder Judicial determina su estructura y define los derechos y deberes de los magistrados en relación a esas autoridades públicas. Identifique los enunciados correctos. Profesor, sería la A. Ya. Letra. La ley orgánica del Poder Judicial determina su estructura y define los derechos y deberes de los magistrados. En relación a estas autoridades públicas, identifique los enunciados correctos. ¿Sería claro ahí? Bueno, ahí sería la letra B, ¿no? Solo uno. Requieren ser abogados en todos los órganos jerárquicos. La número 2 lo voy a hacer yo. El Poder Judicial presenta una organización de carácter piramidal y jerarquizado, donde la base está constituido por los jueces y la parte superior la Corte Suprema. En relación al órgano jurisdiccional que ocupa el nivel medio de esta pirámide, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Quieres contestar tú, Valeria? Gárgate. Cindy, Profesor, ¿no? Perdón. Cindy. Profesor, quiero hacer la 3. Ya. Tú eres Cindy, no eres Valeria, eres Cindy, ¿no? Soy Cindy, profesor. Es que me confundo. Ya. ¿Está facultado para procesar la garantía de acción de inconstitucionalidad? Falso. ¿Resuelve apelaciones sobre sentencias dictadas? Verdadero. ¿Existen juzgados mixtos en provincias? Verdadero. ¿Administra justicia aplicando el derecho? Falso. Falso, verdadero, verdadero, falso. La 3, Cindy. Ok, profesor. Ya. La 3. El artículo 143 de la Constitución sostiene que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial son la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determinan su ley orgánica. En tal sentido, relaciona correctamente estos órganos y una sede representativa donde administran justicia dentro de la región de Ayacucho. 1. Juzgado de Paz letrado. Profesor, la 1 es con la letra B, Distrito de San Juan Bautista. 2. Corte Superior, es la letra D, Distrito Judicial de Ayacucho. 3. Juzgado Mixto, es la letra A, Provincia de Lucanas. Y Juzgado de Paz es la letra C, Distrito de San Juan, no, Comunidad Campesina de Chipao. La respuesta sería la D. Está bien, a ver. 1, juzgado de paz letrado, Distrito de San Juan, muy bien. 2, Corte Superior, Distrito de Ayacucho. 3, juzgado mixto, Provincia de Lucanas, muy bien. Y 4, juzgado de paz, Comunidad Campesina de Chipá. Muy bien, Cindy. La letra D. Sí, profesor, es la letra D. Muy bien. 4 es Katy, a ver, la número 4. Ejercicio 4. Los jueces deben administrar justicia según las normas que integran el ordenamiento jurídico. Sin embargo, existen procesos donde no es posible establecer correlaciones entre casos y soluciones. Es decir, no hay norma aplicable a un caso concreto. Para resolver esas situaciones, se administrará justicia mediante ¿la sé, profesor? Ya. La aplicación de los principios generales del derecho. Muy bien. Correcto, excelente.